La política recaudatoria del gobierno federal va viento en popa, o al menos eso ha señalado el presidente López Obrador, quien el 30 de mayo dijo que de enero a ese mes de mayo se recaudaron 100,000 millones de pesos más respecto al mismo periodo en 2019. El 10 de junio se hizo un ajuste y dijo que entre enero y junio se habían recaudado 50,000 millones de pesos adicionales, mientras que el SAT dijo que en el primer trimestre del año se recaudaron 56,000 millones de pesos por acciones de fiscalización. Veamos el contexto. La recaudación fiscal ha sido señalada por el presidente López Obrador como una de las fortalezas de la recuperación económica del país y un milagro por su incremento pese a la pandemia. El pasado 30 de mayo, el presidente dijo que no se ha caído la recaudación porque se están cobrando deudas que tenían empresas y corporativos, lo que ha permitido fortalecer la hacienda pública. Recordó que su gobierno no aceptó la solicitud del sector empresarial para otorgar una prórroga en el pago de impuestos debido a la emergencia sanitaria, pues dijo que no había manera de decidir qué empresas podrían gozar de ese beneficio y cuáles no. Este martes el presidente rechazó también la propuesta legislativa de reducir el IVA del 16 al 10% durante 6 meses y señaló que no es viable, pues al no aumentar los impuestos se apoya mucho a la gente y procurando que paguen los impuestos los de arriba. Según el más reciente comunicado emitido por el Servicio de Administración Tributaria, la recaudación en el primer trimestre del año fue de 1,003,000 millones de pesos, en términos reales 13.14% más que en el mismo periodo de 2019. Del total recaudado, 56,000 millones se deben a acciones de fiscalización, el doble de lo obtenido en 2019. La mayor recaudación fue en los sectores de telecomunicaciones, financiero, industria automotriz y transporte aéreo y servicios relacionados. Punto y contrapunto. Último tema de discusión esta noche, me imagino, y casi podría apostar, Jorge Andrés Castañeda, que tienes una postura crítica sobre la política recaudatoria de la 4T. Échate. No, a ver, creo que aquí hay cosas buenas, pero también hay cosas preocupantes. Para empezar, qué bueno que el presidente reculó con eso del IVA, no iba a tener ningún efecto en la recuperación económica y iba a crear un boquete fiscal más grande. Ahora, como siempre le dan un poquito de masajeo a las cifras, sí hay una caída en el impuesto sobre la renta, que es la principal fuente de ingresos, cayó 26% en abril, que es el último dato que tenemos, público. El presidente sí tiene acceso a otros datos, en efecto, ¿no? A ver, y sobre eso de la recaudación extraordinaria, hay cosas buenas y hay cosas que podrían ser preocupantes. Si son adeudos que existen y no ha existido suficiente transparencia por esto, eso es lo que me preocupa. Que se tienen que pagar, qué bueno que se paguen y que las empresas se tienen que pagar, ¿no? Es eso, ¿no? Pero la parte que a mí me preocuparía y ha circulado en ciertos trascendidos, pero también ya en columnas y se comenta en el ambiente empresarial, es esto del terrorismo fiscal. Una cosa es deber impuestos y que los tengan que pagar. Otra cosa muy diferente es haber cambiado las reglas y cobrar impuestos de forma retroactiva que no se cobraban antes. Muchos de estos del IETU se están tratando de cobrar de forma retroactiva y eso pues es una violación flagrante a la ley, ¿no? Y esto se hace, esta recaudación extraordinaria se ha hecho con amenazas de auditorías, con amenazas de contratos, con amenazas de no devolución del IVA. Y aquí el problema, más de que si eso es moral o inmoral, creo que es irrelevante en este caso discutir eso. El gobierno mexicano necesita más recursos, sin duda, pero a la larga puede ser contraproducente. Porque si al señor de IBM, que está en Seattle, Washington, le dicen, a ver, si no nos pagas estos impuestos, no te vamos a devolver el IVA, te vamos a hacer auditorías, etcétera, etcétera. Y él puede decir, a ver, ¿me puedo ir a un pleito o no me voy a un pleito? A ver, no me voy a pleito, siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito, lo pagamos. Pero eso es el precedente de que hacia futuro, pues ese señor, ya no es Bill Gates, el jefe de ahora de IBM, pues en una de esas dice, México igual no es el mejor lugar para invertir porque cambian las reglas y cuando necesita dinero el gobierno te extorsiona. Ahorita les voy a pagar, pero no voy a invertir más ahí. Y eso solo abona al clima de incertidumbre económica, que hay que recordarlo, estaba ahí previo a la crisis del COVID. Sí. Ya la economía estaba en una recesión ligera, pero sí en una recesión y sobre todo por una caída en la inversión. Este tipo de posturas, si son verdad este tipo de afirmaciones que se han hecho sobre el llamado terrorismo fiscal, pueden ser aún más contraproducentes para la cantidad gigantesca de inversión que va a necesitar el país para salir de la crisis en la que estamos. Dolores Aragón, dice Jorge Castañeda, terrorismo fiscal y desincentivos a la inversión
por estas políticas que Ahora, menciona? claro, ¿Cómo lo se estás tiene viendo? que pagar lo que se debe y el gobierno mexicano necesita mucho más dinero del que tiene. No, o sea, no estoy excusando a las empresas por no pagar dinero. Simplemente me preocupa que los medios por los cuales se estén cobrando sean legales. Ahí está la aclaración, Dolores. Híjole, pues yo creo que aquí hay que tener, sí, una mano recaudatoria, sobre todo en tiempos de crisis, muy, muy fuerte. Sin embargo, también creo que el gobierno deberá de sopesar para no ahuyentar ni la inversión, ni, por supuesto, desincentivar los pagos que deberán de hacerse. Sí celebro y sí me parece un éxito, por ejemplo, el logro de los pagos de impuestos de Walmart, de IBM, de FEMSA, y de esas empresas que históricamente, no sé si ustedes recuerden, pero hace algunos años, hace como 6 o 7 años, se hizo un reportaje periodístico bastante profundo de la deuda en cuanto a impuestos que había dejado esta empresa de supermercado. Y me recuerdo que fue en el sexenio Felipe Calderón. Sin embargo, también coincido un poco con Jorge en los mecanismos de cómo se debe de hacer esta recaudación, porque tampoco se trata ni de ahuyentar ni de generar miedo, pero sí, por supuesto, de que se recaude y de que quienes más se están beneficiando de, digamos, de empresas sobre todo extranjeras que vienen a situarse por acá, que paguen lo que correspondan y lo que corresponde y no esta condonación que se solía hacer a diestra y siniestra. Yo espero que cumpla este gobierno su palabra y que vigile, pero que lo haga bien. Que vigile y que lo haga bien. ¿Cómo lo estás viendo tú, María Elisa? Bueno, yo en varios espacios en esta mesa he reiterado la importancia que realmente revisemos nuestro pacto fiscal y sobre todo que repensemos la posibilidad de hacer una reforma fiscal que le imponga una mayor carga a quienes más ingresos y riqueza generan y no necesariamente que sigamos dependiendo de los impuestos, digamos, más regresivos que tenemos, que podrían ser impuestos, como bien decía Jorge, o estas propuestas sobre los temas de IVA o los temas pues tradicionalmente donde seguimos extrayendo más recursos, que es sobre el trabajo y sobre el trabajo de los que ganan menos, ¿no? No necesariamente de las grandes fortunas, ni necesariamente de los grandes patrimonios que se generan y no terminan por pagar impuestos. Ahí me parece que hay ciertos debates interesantes, como por ejemplo el impuesto a las herencias o el tema de tener mayores porcentajes de impuesto a las personas que más ganan, que no son particularmente populares, pero que sí serían bastante más justas si se elaboran bien y si la letra chiquita se trabaja bien. A mí me da muchísimo gusto que el gobierno de México esté queriendo justamente ampliar ese margen de recaudación que tiene, porque a nivel latinoamericano pues no ocupamos uno de los mejores lugares justamente en recaudación. Hay bastantes países que recaudan más que nosotros precisamente porque sus haciendas públicas tienen mayores capacidades de monitoreo, de supervisión para obligar precisamente esto y porque sus sistemas solidarios de financiamiento de los bienes públicos también funcionan mejor. Tampoco hay que desconectarnos de la conversación sobre la cual pues una persona tiene menos incentivos a pagar impuestos cuando sabe que ese dinero no se va a invertir bien, se va a desviar en corrupción o los servicios públicos que va a obtener a cambio son de mala calidad, lo que termina entonces más bien fomentando un sentido pues como de supervivencia muchísimo más individual y no un estado de bienestar solidario que se financia precisamente con el tema de los impuestos, y lo hablábamos cuando las propuestas de salud universal, el INSABI, ahora con el tema de ingreso vital. Sobre el tema de terrorismo fiscal, sí hay una cosa bien interesante. Yo hice un par de sondeos con algunas personas del sector empresarial y algunos de ellos me decían hay que vigilar muy bien cómo se están dirimiendo estos temas de los créditos fiscales, porque si no, ¿para qué queremos los tribunales? Es decir, si hay una desaveniencia entre una empresa o una persona física y el SAT termina de alguna manera eliminando la posibilidad de tener un sello fiscal para que se facture de manera legal, hay dos consecuencias negativas no esperadas o imprevistas que a mí en política pública siempre me gusta abordarlo porque vengo del tema de drogas y resulta que las consecuencias negativas de la política de drogas son más nocivas que las drogas mismas. Tiene dos
de avanzar hacia allá, que hay suficientes leyes y suficientes marco jurídico para poder tener suficientes recursos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Dejar de perdonarle los impuestos a las grandes empresas. Muchas veces en aras de incentivar la inversión privada, se les perdonaban los impuestos a las grandes empresas e incluso, ahora lo sabemos, hasta les perdonaban el pago de la luz a ciertos mecenas de ONGeros, ¿no? Que esas cosas se tienen que acabar. ¿Por qué? Porque este país necesita dinero, porque esa fue otra forma de saqueo que se hizo durante el neoliberalismo y Andrés Manuel López Obrador lo está llevando a cabo. Una vez que se le cobren los impuestos como debe ser a las grandes empresas, a las personas que más tienen, entonces que se haga la evaluación de los alcances de una reforma fiscal. Pero por ahora, lo primero, lo más importante era eso, cobrarle los impuestos a quienes no estaban pagando, y eso es muy absurdo. Insisto, solo de una de las empresas de Baileres, una minera, casi 5,000 millones de pesos, que con eso se mantiene un año un municipio completo. Bueno, se nos acabó el tiempo de este bloque. Vámonos a una pausa, regresamos a La Paparrucha.